yo quiero hablar de las dos últimas, que es la moderna y la posmoderna. ¿Sí? La moderna es la que empezó en 1901 y fue hasta 1980. Hasta 1980 realmente el cristianismo era en una búsqueda desesperada de un mover del Espíritu Santo. Y ahí es donde aparecen Spurgeon, donde aparece Seymour, donde aparecen todos esos hombres de Dios. Es allí donde prácticamente el Señor empieza a mover, sí, al Espíritu Santo de tal manera, sí, que la gente empezó a caminar. ¿Pero por qué empieza? Porque desde 1948 el Señor tenía que hacer algo. ¿Para qué? Para que la gente pueda buscar desesperadamente a Dios. Y hasta 1980 se frena este camino. Y viene el posmoderno. Y yo, sin temor a equivocarme, le voy a decir esto porque se me ha estado diciendo. Desde 1980 empieza a entrar la apostasía. En 1980, en la era posmoderna, sí, entra la apostasía de una manera sutil. ¿Cómo se llamaba Judas? ¿Cuál era el significado de Judas? Alabanza. El espíritu de Judas, de apostasía, tenía que entrar de alguna manera y de alguna forma. Tenía que entrar. ¿Cómo entró? Por medio de la alabanza. Y desde 1980, todo lo que era santo empezó a ser mancillado. Y empezó a haber los dos caminos, las dos mujeres, los dos Jerusalén, los dos ríos, las dos puertas. ¿Por qué? Porque la gente tomó y aceptó lo que el mercader vendió. Y esto nada porque el avivamiento que, bueno, llamándolo así, porque es que si le conocen, el avivamiento que se dio Argentina comenzó en 1984. Comenzó con Claudio Freyson, también comenzó con todos los de Argentina y se movió también con el primer orador que fue Marcos Barrientos. Ahí fue cuando se desató ese avivamiento y todos comenzaron a crecer como agua. Amén. Mire, ¿qué es lo que necesitaba Satanás para que haya la apostasía? Alabanza. ¿Qué es lo que necesitaba? A una persona que tenga el corazón duro Forma de persona. Lo único que el enemigo necesitó es que la persona tenga incredulidad. ¿Qué significa ser incrédulo? No creer. Ser falto de fe. La falta de fe no viene cuando tú no tienes dinero. Tú estás bien cuando estás con dinero, ¿verdad? Tú eres una persona que te mueves con libertad cuando tienes dinero. Pero cuando no tienes dinero, ¿pasa Dios? ¿Dependes de Él? No dependes de Él. Dependes de tus ahorros. Y te quedas sin un solo peso. Entonces, la incredulidad es falta de fe. Entonces el enemigo sabía por dónde tenía que entrar. Si en 1980 empieza este posmoderno, sí, cristianismo barato, ¿por qué? Porque empezó a aparecer
todo lo que tenía que ver con contrataciones. No solamente con la alabanza. Yo le decía a alguien, le decía, el problema de los hermanos es que todavía están enfrascados en la música. Mi problema es que yo ya estoy en las iglesias. Y para mí ha sido más duro esto. Pero mire, no solamente entró por la alabanza, obviamente tenía que tocar a todos aquellos que llevaban la palabra de Dios. Y le voy a decir algo, hermanos, sin temor a equivocarme, mis hermanos. Estados Unidos, una potencia que aparentemente, hermanos, hasta el día de hoy, para muchos, era un lugar donde se hablaba de Dios, se practicaba a Dios, se creía en Dios, donde los muchos presidentes eran cristianos. Déjeme decirle que todo eso fue una falacia, una mentira, un engaño de parte de Satanás para hacer creer que era el mejor lugar, un lugar bendecido por Dios, donde mucha gente podía prosperar, donde mucha gente podía crecer, donde mucha gente saliendo de los países pobres podía ir y multiplicarse. Y era verdad, la gente crecía y crecía y crecía y se multiplicaba. ¿Cuántos de nuestros familiares no están allá y tienen mucho dinero? Pues déjeme decirle que ese es el engaño más grande que el enemigo pudo haber tenido para el pueblo cristiano. Porque déjeme decirle que Estados Unidos es la cuna, la propia cuna de la masonería, de los Illuminatis, de todo orden secreto. Es cuna central, hermanos. El enemigo utilizó, dice, hermanos, dice la historia de los masones, que se me fue el nombre, Billy Graham, el papá de Billy Graham, se me fue el nombre. Franklin Graham. No, él es el hijo. Billy Graham fue un hombre que conocía de Dios. Empezó a hacer cosas medias raras. Dice que él tuvo la reunión con un monseñor, el monseñor que era un masónico de grado 33. Dice que duró la reunión 3 horas. Desde allí Billy Graham nunca más volvió a ser igual. Multimillonario, trimillonario, es uno de los evangelistas, televangelistas, sí, que tiene una opulencia como de 50 mil millones de dólares. Este hombre se encargaba, sí, ha sido asesor de todos los presidentes, y él era el que decía, sí, bonjour, se me fue el nombre de este presidente, sí, de George Bush, sí, es cristiano, cuando era mentira, cuando era masónico. El Bill Clinton, cristiano, era mentira, era masónico. Él se encargó. ¿Por qué cree que Estados Unidos, ese lugar donde está Hollywood, donde está Sony Music, donde están los mayores gigantes multimillonarios, hermanos, que hacen que todas las fábulas y todas esas cosas que tienen que ver con el mundo, allí, cualquiera que vaya, ¿a dónde va? A Estados Unidos. ¿Quién quiere tener fama? ¿A dónde va? Hollywood. A Estados Unidos. Mire, fue desde allí, hermano. Y como Estados Unidos siempre fue el prototipo de lo que una nación quería ser. Así les llaman. Bueno, para allá no.
el sueño americano. Ese era el prototipo, hermanos, a seguir de cualquier país. Él era el modelo. Así es. Era el modelo de Estados Unidos. Y la envidia de todos los países. Por eso todos corrían allá. Pagaban, robaban, mataban por llegar a ese lugar. Y mire, el postmoderno cristiano barato empieza en 1980. Y desde allí empieza en una carrera desenfrenada, hermanos, por tratar de seducir a la gente, de engañarla. Es allí donde empieza el mover apostatar. Y es allí donde empezó a entrar la apostasía. Así que déjeme decirle que a nosotros lo que nos pasó es que llegábamos y ya llegábamos a un lugar contaminado. Nosotros llegábamos y llegábamos a lugares contaminados ya. Porque nosotros tenemos que reconocer algo, hermanos. Nosotros seguimos los prototipos de muchos hombres de Dios, aparentemente. ¿Sí o no? Así es. Eso es lo que nosotros hacíamos. Ir, escuchar, seguirles. Y para nosotros lo que ellos hacían estaba correcto. Era bueno. ¿Por qué no nos tocó la apostasía? Porque Dios y su amor. Y porque dice, porque no se ha manifestado, porque todavía hay quien lo detenga, que es el Espíritu Santo. Hay muchas iglesias que no tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Tanto ellas siguen, defienden, pelean, se van en contra de la verdad por defender lo indefendible. Y ahí es cuando a mí me marcó Vamos a Apocalipsis. Tus pecados han llegado al cielo. Ay, me acordé de todos tus pecados. 8 de Babilonia. Apocalipsis 18, ¿no? 18:5. No, pero no quiero ese. O sea, quiero más arriba. Desde el 4. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor. No. Dice, también a la Babilonia. Dice, yo ni demonio, igualdad de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Aquí, el 4. y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Cuando a mí el Señor me dio esta palabra, a mí me tocaba mucho este versículo, me tocaba mucho, después ya entendí por qué era. Mire, dice que los demonios bajaron. Claro, si poniéndole fechas, desde 1980, sí, se activó este espíritu, este hijo de perdición. Se activó, hermanos. Y mucha gente, hermanos, yo veía olas, hermanos, olas buscando la verdad, olas buscando por ayuda, olas tratando de huir
estilo de vida que estaban cansados de tener tanto dinero y no saber qué hacer, de seguir en la misma pobreza, en la misma aflicción, en la misma destrucción. Eran olas. ¿Y qué es lo que hizo este espíritu? Se aprovechó de la necesidad, se aprovechó de la ingenuidad, se aprovechó de la inocencia del pueblo de Dios. Se aprovechó de aquellos que estaban en busca de una verdad. Y los empezó a seducir. Y los empezó a seducir. Por eso muchos no crecieron. Por decir la mayoría no han crecido. Por eso hay iglesias, megas iglesias, que se han multiplicado. Pero son ellas las que tienen el espíritu engañoso que Dios les dio para que creyesen en esa mentira. Porque todo lo que ellos hacen, lo hacen por Belcebú. Pero hay otro pequeño grupo que no anheló riquezas, que no anheló grandezas, que lo único que quería es estar sentado al lado del maestro. Aunque todos estamos en ese río, todos, hermanos, aunque nos duela, todos estamos en ese río. Es un río que ha venido con fuerza, y ahí están los sueños y las visiones que el Señor nos decía. Vienen como golpes, y cada día crecen más, y los golpes son más fuertes. Pues sí, es un mal que está viniendo con golpes, y con golpes, y con golpes. Y muchos hemos llegado a amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Pero al ver cómo han hecho con nosotros, cómo nos timaron, cómo nos sedujeron, cómo nos encantaron, el poco amor o el mucho amor que hemos tenido se está apagando. Se está apagando. Y por eso el Señor, el ángel, dice: salí de ella, pueblo mío. Salí de ella, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis plagas o parte, para que no seas parte de ellos. El Señor, que estaba diciendo, sí, todo se ha volcado. Estamos viviendo, hermanos, créanlo, viviendo los últimos finales, tiempos. Pero la apostasía ya está. Lamentablemente no es que va a venir, está desde 1980 y ha crecido. Mientras la maldad se ha multiplicado, la apostasía se ha hecho mucho más grande. Y hay olas de gente cristiana, hermanos, que se han perdido porque sus corazones están enceguecidos. Si en toda esa gente, hermano, hubieron gente incrédula, con malos corazones, déjeme decirle que ya son apóstatas. No han podido huir. Y aunque Dios quisiera salvarles, tienen mentes y corazones entenebrecidos. Por eso el Señor habla de un remanente. De un remanente. Es necesario cernir esta tierra. Es necesario hacerlo. Es necesario, hermano. Ahora, yo no puedo hablar por otras iglesias. No puedo hablar por otras personas. Ni siquiera puedo hablar por ustedes. Ahora me toca hablar por mí. Porque ahora empezó a ser la lucha personal, hermanos. Es una pelea personal.
Porque aunque yo quisiera, hermanos, no puedo. Porque ahora va a ir en contra de tus preceptos y tus principios que los adquiriste, que están arraigados en tu piel, en tu corazón, en tu mente, y que necesitan ser sacados. Necesitas escapar, necesitas huir. No puedes quedarte quieto, no puedes pararte. Hoy el tiempo es el peor enemigo de nuestra vida. No puedes darte el lujo de dudar. Puedes hacerlo. Empezó una carrera donde no podemos entrar de dos en dos por la puerta estrecha. Vas a tener que entrar tú solo, con tus fuerzas. Y algo que Dios está pidiendo es: no pierdas la fe. No pierdas la fe. Porque el mar empezó a arrastrar a la gente. Y mucha gente se está perdiendo. Mucha ya se ha perdido. He aquí las visiones de mucha gente en el infierno, es porque sí están en el infierno. Pero si tú quieres ser el remanente, tienes que pelear. Es necesario que pelees. Es necesario que huyas. Es necesario que salgas. Salgas de esa vieja naturaleza que está en tu mente. Es aquella que no te va a dejar escapar. Tú tienes que creer algo. La palabra de Dios dice que por los frutos los conoceréis. Yo necesitaría que tú te pares y te mires a ver atrás y me digas si eres igual, peor o mejor que antes. No podremos tener riquezas, ellos tienen riquezas. Ese es el síntoma visible de la apostasía. Dios nunca dijo que íbamos a tener riquezas. Él nunca dijo que íbamos a vivir en riquezas. Él dijo: hay grandes moradas con riquezas en el cielo. El síndrome de la apostasía es tener mucho dinero. Ellos amaron al dinero y fue su perdición. Hay muchos que se compraron y se vendieron. Otros nacieron para perdición. Pero si tú has visto tu caminar, y si me dices que es mejor que antes, a pesar de que estés sufriendo, a pesar de que estés padeciendo, si tú me dices que tu vida es mejor, significa que Dios te libró de la apostasía y tienes que seguir peleando. Tienes que seguir peleando. Amén, gloria a Dios. Porque sigues en este mar y si tú no nadas te vas a ahogar. Te vas a ahogar. No puedes dejar que la cizaña siga creciendo y te ahogue. Tienes que huir. Huye de ese camino, por favor. No te quedes quieto. Ahora es tiempo de pelear. Es tiempo de salir de allí. Huye de ese lugar. Huye de ese camino. Por muy estrecho que sea, Dios está contigo. Él no te ha dejado, no te abandonó. Solo te pide: no pierdas la fe. No pierdas la fe ni el amor. No lo pierdas, guárdalo como un tesoro en tu corazón.
Porque los tiempos vienen a ser más fuertes y más duros. Empieza a quebrantarse la iglesia, se nos quebraja. Los muros se caen. Y aquí no quedará piedra sobre la iglesia cristiana. Porque todos se burlaron de él. Todos se burlaron. Todos compraron dotes y compraron terrenos y se quedan aquí. Es tiempo de que huyas. Huye del hijo de perdición. El hijo de perdición está tratando de entrar en tu vida. Huye de él. No permites que nada te entretenga. Dios dijo que cumpliría. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Él lo va a hacer. Lo dijo y lo va a hacer. Ahora es tiempo. Solo cree en Él. Solo cree en Él. Y cree en lo que Dios ha hecho en tu vida. Y si no lo ha hecho, ve en busca de Él. Porque todavía hay oportunidad. Todavía hay tiempo. Yo estuve el miércoles después, en la noche, viendo un video. Yo le decía, Señor, ya no más. Por favor, Señor, ya no más. Le decía, no más. No por mí, por la iglesia. El Señor me dijo, hasta que la gente saque sus ídolos, hasta que la gente saque, hasta que haya el nuevo sol en su vida, la nueva luz. Nadie predica esto, hermano. Lugares pequeños tal vez. Pero todos predican su humanidad y hacen lo que su humanidad les dicta. Pero salga de ese lugar. Decida tomar la oportunidad que Dios nos está dando en este tiempo. Decida hacerlo. No se confíe, hermano. Hoy más que nunca necesita tener temor y temblor. No se confíe. Déjeme decirle que los que estamos siendo tocados y los que estamos siendo afligidos, hermanos, es por los temores que tenemos de no perder la salvación. Pídale al Señor que le ponga quietud en su espíritu, que le hable. Pídale al Señor. Póngase sobre sus pies. Padre Celestial, sé mi Señor,
hablar, mi Dios. Oh, amado Rey, queremos pelear, Señor. Yo quiero pelear, Señor. Yo sí quiero hacerlo, Señor. Tu palabra es clara, dice, Señor, que debemos perdonar a los que nos han bendecido, Señor. Perdonar a los que nos han ayudado en el Padre Celestial. Es tiempo de empezar a perdonar, Señor. Perdona, Señor, que la primera obra, Señor, que tú harás en nuestra vida es perdonar, Señor. Perdonar a nuestros enemigos, Padre. A todos aquellos, oh bendito Rey, que se fueron en contra de ti, Señor. Señor, en este caminar, Señor, en estas enseñanzas, bendito Rey, en este camino de cruz, Señor, en el cual tú nos metiste, Padre. Señor, que todos los días podamos perdonarlos, Señor, y bendecirlos, Padre Celestial, para amontonar ascuas sobre sus cabezas, oh bendito Rey. Oh bendito Jesús. Solo queremos ponernos en tus manos, Señor. Ponemos en tus manos, Padre Celestial. Para que seas tú, bendito Jesús. Para que seas tu Padre amado en nosotros. Tú en mí, yo en ti, Señor. Como dice la palabra, mi Señor. El amor perfecto, el amor verdadero, Señor. Oh bendito Rey, Señor. Vamos a pelear, Señor. El cielo sufre violencia, Señor. Hoy más que nunca el cielo está sufriendo violencia, Señor. Hoy más que nunca el cielo ha sufrido violencia, Señor. Sigue sufriendo violencia, Señor. Solo los violentos, Señor. Solo los violentos, Padre. Solo tú, Señor. Solo mi familia, solo casa de Dios, Señor, lo arrebatará paz. Queremos ser parte, Señor, de ti. Queremos ser parte de ti, oh Padre Celestial. Aunque no tuviéramos nada, Señor. Aunque no hubiera ovejas en el estado, Señor. Aunque no hubiera mar, Señor. Aunque no hubiera resurrección, oh Padre Celestial. Aunque no hubiera vida, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que te necesito, Señor. Yo necesito poner mi fe, Señor, en ti. Yo necesito creer en ti, Señor. Yo necesito que mi amor no se apague, Señor. Es fácil decir muchas cosas. Qué difícil es, Señor, estar en esta alma, Padre. Que se aflige, Padre mío. Padre mío. Guarda tu nariz, Señor. Dale la fuerza, Señor. Dale la fuerza que necesito para seguir adelante, Padre. Tu palabra, Señor, dice, Señor, que no será mayor a lo que nosotros no podamos soportar, Señor. Por eso es necesario que nos escuchen, Padre. Padre de la gloria. Oh Padre Celestial, queremos ir detrás de ti, mi Señor. Vamos detrás de ti, mi Señor. Vamos a pelear, Señor. No importa la enfermedad, no importa, Señor, no importa nada, no importa nada, no importa nada, Padre. Hay que cuidarme de dentro el alma, Señor, mi alma, Padre. Mi alma, Señor, y la de mi familia, Padre, en la casa de Dios, Señor, Padre. Oh, Padre mío. Esta es nuestra alma, Señor. Señor, mi Señor, que clamaba, Padre. Señor. Señor, haznos huir, Padre, haznos huir.
Por eso decías que se esconden en las cuevas, Señor. No es escapar, mi Señor. Eso es escapar, Señor. Aún el que se cree estar firme, Señor, mire que no caiga. Oh Padre Celestial, oh mi Dios, mi Salvador, solo en ti confío, Señor. Padre, Padre amado, Señor, oh bendito Rey, tú tienes la disposición, Señor. Oh bendito Rey, hay muchos caminos, Señor. Muchos caminos, Padre. Muéstranos el verdadero, mi Señor. Muéstrame el verdadero, mi Padre. ¿Cuál es el camino? Padre celestial. ¿Cuál es el camino? Oh bendito ¿Cuál Rey. es el camino de cruz? ¿Cuál es el camino? Al Señor, camino de cruz. Es un camino de cruz. Es un camino de cruz, papá. Padre. Es un camino de cruz, oh mi Dios, y mi Salvador. Oh papá. Dime casa, dime aquí. Oh Señor. Padre. Oh, dime calla. Resalto un espíritu de obediencia, mi Señor. Oh Padre Celestial. Oh, dime aquí. Oh Santo, queremos escuchar la orden, Señor. Queremos cumplir la orden, Padre. Salid, Señor. Hazme salir, Señor. Hazme salir de esta humanidad, Señor. Es perversa, es mala, Señor. Oh Padre de la gloria, hazme salir, oh papá. Calma. Oh mi Dios, aún Señor, en la caída de la gran Babilonia, Señor, había un pueblo pequeño, Padre. Oh papá, sí. Señor, quiero estar lista, Señor. Quiero estar lista, mi Señor. Oh, mi Padre Celestial. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Quiero un nuevo amanecer contigo. Y si tendría que nacer de nuevo, lo haría, Padre. Señor. Si tendría que ponerlo todo por pérdida, lo haría, Señor. Si sobre mi ganancia, Señor, lo aceptaría, Padre. Con tal, Señor, de estar contigo.